Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a ver la boda de Caná, vamos a ver la piscina de Siloé, cuando Jesús también echa a los mercaderes del templo. Vamos a ver qué nos cuenta Juan, cuánta teología hay en su evangelio. Entonces recordemos que el evangelio de Juan está escrito desde la perspectiva teológica, ¿no? Tenemos 4 evangelios, 3 que nos dan una mirada de los roles del verbo en la historia de la salvación que tienen que ver con su humanidad, 100% humano, Mateo el hombre, ser un judío, ¿no? El león de la tribu de Judá, lo tenemos en el evangelio de Marcos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el animal al sacrificio, el evangelio de Lucas, escrito desde la misericordia, y el Evangelio de Juan, que es teológico y está representado con el águila del tetramorfo de la visión de Ezequiel o de los 4 vivientes del Apocalipsis. Entonces, vamos a leer, ya leímos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, vamos a seguir con el capítulo 2, vamos a ver qué nos decía. 3 días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Fíjense qué conversación, como mínimo, rara, ¿no? Como mínimo. María le dice a Jesús: ¿no tienen vino? Jesús es un invitado, ¿no? Vamos a volver otra vez. Se celebra en Caná de Galilea, estaba allí la madre de Jesús, fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, pues había acabado el vino en la boda, le dice Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Como vemos en este tan pequeño párrafo, la Biblia es maravillosa, ¿no? Tiene párrafos tan pequeños y tan profundos. Por un lado, María, yo siempre pienso lo acostumbrada que estaría María a que Jesús hiciera este tipo de cosas, ¿no? Porque ella naturalmente, y como quien, no sé, está de pasada, le dice: Jesús, no tienen vino, ¿no? Como diciéndole: resolvelo, si vos podés, vos tenés la capacidad de resolver este tipo de cosas. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? No, es raro. Todavía no ha llegado mi hora. O sea, le está diciendo a María: María, estamos en un lugar público, todo el mundo se va a dar cuenta, todo el mundo nos va a ver. Vos querés que yo haga acá un milagro, pero todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Sin embargo, María insiste, ¿no? Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga, ¿no? Directamente, o sea, pasa por alto lo que Jesús le había dicho y directamente le dice a los empleados: él les va a resolver el tema, no se hagan problema. Por otro lado, le está dando la entrada a Jesús a mostrarse públicamente con un acto muy particular que va obviamente a llamar la atención. Había allí, dice el texto, 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Estas tinajas eran para hacer el lavaje ritual, se llenaban de agua viva, o sea, agua de vertiente, justamente era lo que usaban los judíos para su lavado ritual. Así que es bastante agua, a veces se habla que eran como
600 litros. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, le dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Bueno, Jesús simplemente les dice, llenen el agua viva, y esa agua viva se transforma en vino. Aquí ya tenemos una figura de su pasión, ¿no? El agua viva convertida en vino, convertida luego en la última cena, va a decir, esta es mi sangre, usando justamente la imagen del vino. Ese vino que tiene que ver con el alimento de Génesis 1 y también una figura de su sangre, pero la sangre de Dios es incruenta, ¿no es cierto? Entonces es vino, jugo de uvas. Bueno, acá tenemos todo un tema, ¿no? Porque estamos en una boda, un ambiente público, la gente está divirtiéndose, la están pasando bien, ya se tomaron todo el vino que habían comprado para la boda, que seguramente habrá sido bastante, y María le da la entrada a Jesús diciéndole, Jesús, ha llegado el momento de que vos te muestres públicamente, ¿no? Ahí hay un tema, me parece que ya, ¿no? Ahí Dios está hablando a través de María, el Espíritu Santo está hablando a través de María, diciéndole a Jesús, es un momento perfecto para hacer esta muestra de enorme poder de Dios, ¿no? Así que él primero le dice, ¿es que acaso ha llegado mi hora? Como diciéndole, ya empezamos, ¿no? Largamos. Y por otro lado está esta cosa de María, que María sabe lo que Jesús puede hacer, ¿no? Ella sabe lo que Jesús puede hacer. Muchas veces cuando leo esta boda de Caná me imagino a María en su casa diciéndole, che, Jesús, mira la hora que es, se me terminaron las milanesas, qué sé yo, no tengo más harina, se me terminó el aceite, fabricame un par de litros que así no salgo y me voy al supermercado a esta hora, mira la hora que es. ¿No? Ella está clarísima, la tiene clarísima, sabe perfectamente que Jesús es capaz de esto y mucho más. ¿Qué cosas habría visto María de Jesús que no, ni siquiera duda, no le pregunta, che, ¿será que vos podrás hacerlo? No, acá hay una cosa así, de meridiana claridad, ¿no? Se terminó el vino, chicos, hagan lo que él dice, punto, ya está. Y de paso, nos deja este mensaje, ¿no? De que si queremos que las cosas se hagan, tenemos que dejar que Jesús nos diga cómo hacerlo. Entonces dice, sacadlo ahora, les dice, y llevarlo al maestresala. El maestresala es el que se encargaba de toda la fiesta. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice, todos sirven el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Y sí, Jesús no iba a fabricar un vino de cuarta, ¿no? Jesús hace un vino a full. Así que el vino, cuando lo prueba este mayordomo, se da cuenta que el vino es de muy buena calidad y le dice, che, hubiéramos puesto este primero. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, dice Juan. ¿Por qué? Porque justamente todas estas cosas, estos milagros, ¿qué hace? Acá hay un milagro totalmente, podríamos decir, intrascendente, ¿no? Hacerle vino para los chicos, a los muchachos, la gente que está divirtiéndose, pasándola bien, festejando un casamiento, no es un milagro que le haya cambiado la vida a nadie, pero sin embargo es una señal enorme, ¿no? En un casamiento. Y ahí tenemos otra imagen, ¿no? que Dios utiliza todo el tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que es el tema de la boda, ¿no? La boda de Dios con su pueblo,
de Dios con la humanidad, de Dios con Jerusalén, ¿no es cierto? Tenemos este tema de la mujer, la esposa. Dios utiliza imágenes sencillas para transmitir realidades trascendentales muy complejas. Y para ello utiliza imágenes sencillas de la vida cotidiana, de la vida terrenal común, ¿no es cierto? Matrimonios, alianzas. El matrimonio justamente es una alianza. Por eso la sortija se llama alianza, porque es una alianza que se hace entre dos personas, ¿no? Y que tiene a Dios como vedor y el que sacramenta, el que hace sagrado ese matrimonio, esa alianza por un misterio que Dios ha creado en la humanidad, de que hombres y mujeres se buscan, se encuentran y arman una historia común, una alianza, ¿no? Para vivir sus vidas. Entonces, aquí tenemos otra imagen más en las bodas de Caná, que es este tema del casamiento, ¿no? De la alianza de estas dos personas. Aquí comienzan sus señales, porque todo lo que Jesús hace son señales que lo apuntan a Él como el Mesías, ¿no? Que lo apuntan a Él como alguien que tiene el poder de Dios y hace cosas impresionantes, ¿no? Son milagros, que es el poder de Dios a través de Él. Obviamente Él es Dios, pero bueno, este tema de mostrarlo en su encarnación terrenal. Dice, y manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos. Obviamente, todo el que vio esto, presenció esto, quedaron totalmente fascinados. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Bueno, aquí otra vez tenemos este tema de los hermanos de Jesús. Bueno, Jesús tuvo hermanos. Bueno, no hermanos de sangre, no hermanos en cuanto a hijos de María. Cuando uno lee todo el Nuevo Testamento, se encuentra con que en ningún lugar del Nuevo Testamento se habla de otros hijos de María. En ningún momento. Cuando él se pierde, se habla de un solo chico, ¿no? En ningún momento hay una referencia a que María tuviera otros hijos. Y entonces, ¿dónde sale este tema de los hermanos? Bueno, recordemos cómo fueron escritos los evangelios. Los evangelios fueron escritos desde el arameo, que se hablaba en ese momento, los repetidores, que era la forma de la tradición oral hebrea, a través de los metargumen, también se dice meturgeman, que son los repetidores hebreos que repetían oralmente, ¿no es cierto?, la tradición, lo que veían, lo que escuchaban, como un juglar, ¿no? El juglar lo tenemos más claro de la Edad Media. Pero ya el hebreo tenía este repetidor que se acordaba la Torá de memoria y la repetía. La repetía para los escribas. Los escribas escuchaban y escribían. Los evangelios fueron escritos de esa manera. El repetidor repetía lo que había visto, lo que había escuchado de Jesús, y el escriba traducía del arameo al griego. Y lo escribían en griego, porque era la lengua más común que se estaba usando afuera del pueblo hebreo. Entonces, al escribirlo en griego, el traductor copista escucha la palabra hermano en arameo y lo pone hermano en griego. Ahora, en arameo no existía la palabra primo, primo segundo, pariente cercano, no existía. Por eso Lot y Abraham son llamados hermanos, ¿no? Abraham llama a Lot hermano, pero no era su hermano, era su sobrino. Y así tenemos más ejemplos en el Antiguo Testamento donde
este tema de que no existe la palabra primo, sobrino, entonces todos son hermanos. Cualquier pariente cercano es hermano. Entonces tenemos que cuando vemos quiénes son cada uno de esos hermanos de Jesús, tenemos distintas personas que no tienen que ver con María. Entonces, vamos a ver un poquito este tema de los hermanos, vamos a analizarlo un poquito más, así podemos seguir. En el Nuevo Testamento, entonces, se mencionan supuestos hermanos y hermanas de Jesús. Mateo 12, 13, Juan 2, 7, 20, Hechos 1, 1 Corintios 9. 4 hermanos se citan por sus nombres: Santiago el menor, José, Simón y Judas, Tomás el mellizo. De las supuestas hermanas, lamentablemente, no nos ha llegado ningún nombre. Y como les decía antes, la expresión hermano del Señor o hermanos de Jesús era una manera común de hablar, como se desprende del Antiguo Testamento. Génesis 13, Lot es llamado hermano de Abraham. En el arameo y el hebreo, la palabra hermano comprende también parientes más lejanos, sobrinos, primos, porque el hebreo y el arameo no tienen las correspondientes palabras que tenemos hoy o que tenía el griego en ese momento. El griego, lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento, en la palabra adelphos significa solo hermano. Los escritores del Nuevo Testamento se dan cuenta de este tema, del concepto griego, por lo que en Juan 1 precisa cuando habla de Simón y le llama hermano propio o verdadero de Andrés, para estar seguro quién era. En conclusión, la expresión hermanos de Jesús estaría designando también parientes y no solo hermanos propiamente, ¿no? Como en este caso de Andrés. Los diversos textos del Nuevo Testamento lo confirman. Los 4 supuestos hermanos de Jesús, designados por sus nombres en Marcos 6, Mateo 13, son hijos de una madre distinta a la de Jesús. Los 2 primeros, Santiago y José, aparecen en la narración de la muerte de Jesús como hijos de otra María, distinta de la madre de Jesús. Su padre era Alfeo. De estos hechos resulta igualmente que los otros 2, Simón y Judas, tampoco son hermanos de Jesús, sobre todo por no mencionarlos Mateo ni Marcos. Habrá que subrayar también que el Nuevo Testamento nunca se dice que sean hijos de María o de José. Además, en el Evangelio de Juan, antes de morir Jesús, entrega a su madre a Juan, cosa que no se entendería si tuviera otros hermanos. Por otro lado, cuando se habla de que Jesús es el primogénito, en las narraciones de la infancia, Jesús aparece como el único hijo de María y José. Es el único chico que llevan a Egipto, es el único chico que vuelve con ellos de Egipto. Siempre se habla solo de Jesús, no hay otros chicos dando vueltas. Cuando en Lucas 2 habla de Jesús como el primogénito, no quiere decir que siendo el primero se le aplique, simplemente se le dice que por ser el primero, se le aplica la ley en su relación con Dios y con el templo, Lucas 2. Cuando la familia sube a Jerusalén para cumplir el rito, llamado Hijo del Mandamiento, según le correspondía a Jesús al cumplir los 12 años, no se habla de ningún otro hijo, a pesar de la descripción de las escenas. Jesús en su tiempo hablaba el idioma arameo, que es un dialecto del hebreo, y en las lenguas arameas y hebreas se usa la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercanos: primo, hermano, tío, sobrino, primo segundo. Y para indicar estos grados de parentesco simplemente usaban la palabra hermano o hermana, ¿no? Como ya habíamos dicho, hermano, Abraham llama hermano a su sobrino Lot, Labán dice hermano de su sobrino Jacob. Es decir, en la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los que descienden de un mismo abuelo se les llaman hermanos. Ahora bien, para evitar confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trata de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre. Esta era la única manera correcta de expresarse. Mateo 16 usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el padre de Simón es Jonás. En ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto.
como hijos de María. No existe, no lo encontramos en ningún lado. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús realmente según la sangre. María, madre de Jesús, y María, esposa de Cleofás, no eran hermanas en sentido estricto, sino cuñadas, por eso se les llama hermanas. Clopas o Cleofás, el hermano de José, es decir, tío de Jesús, y Simón, hijo de Cleofás, es primo de Jesús. Esto ha sido confirmado por Hegesipo en el 180 después de Cristo. Jesús, Jacobo y José son primos. Tanto Simón como Judas también eran primos de Jesús. Eran llamados hermanos porque vivían en la misma casa de María, madre de Jesús, o muy cerca. Eusebio de Cesarea decía que Simón era primo de Jesús y que Jacobo también era primo. Muy bien, con esto tenemos un poquito una idea más clara de este tema de hermanos de Jesús, que siempre trae mucha confusión, ¿no? También hay un tema del hasta qué, ¿no? Este es otro tema cuando se habla de los hermanos de Jesús. Vamos a ver este tema del hasta qué famoso, ¿no? Porque este es otro tema que siempre dicen, bueno, pero María no tuvo relaciones con José hasta que quedó embarazada de Jesús. Hasta que ella quedó encinta con Jesús. Después que tuvo Jesús, se supone que el hasta qué está diciendo que va a tener relaciones después. Pero en realidad no es así para la Biblia, ¿no? El hasta qué tiene un sentido en la Biblia que se repite todo el tiempo. El hasta qué indica una acción que no sucede hasta dicho momento, sin mencionar, a la Biblia no le importa lo que ocurra después, sino que hasta ese momento es importante, sin mencionar lo que va a suceder después. Contexto del Antiguo Testamento, vamos a ver un poquito este asunto. Debemos comprender el sentido del hasta qué en la Biblia. Estos hechos mencionados hasta qué tienen que ver solo hasta que se cumple lo que se menciona y no condiciona lo que venga después. Por ejemplo, dice 2 de Samuel, y Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fíjense que dice hasta el día de su muerte. ¿Tenemos que pensar entonces que Micol tuvo hijos después de morir? No, eso es imposible. Dios dice en el libro de Isaías, yo soy hasta que encanezcáis, Isaías 46. ¿Es que acaso Dios deja de ser después que Isaías se ponga anciano? Bueno, la verdad que no, ¿no es cierto? En el libro de los Salmos Dios dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por escabel de tus pies. Y después el Mesías ya no va a estar más a la derecha. No. Fíjense que el hasta qué tiene que ver con cosas que van a ocurrir hasta que pasa eso. Y después puede continuar exactamente igual, pero lo importante era lo anterior. Mateo dice, no la conocía hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y después qué pasó? ¿Tuvo relaciones? No, tampoco. Pero lo importante fue que el Mesías llega de una doncella virgen, ¿no? Ese es el tema. Y que él va a ser el primogénito, va a tener todo lo que tiene un primogénito, sin importar si luego va a haber otros hijos o no. No tiene ninguna importancia. Muchos creen que primogénito significa el primero de varios, pero en realidad primogénito solo importa por ser el primero. Por ejemplo, en 1 de Crónicas dice, hijos de Moisés, Gersón, Eliezer, hijos de Eliezer, Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron numerosos. Fíjense que Rehabías es el primogénito, pero Eliezer no tuvo más hijos, o sea que ahí quedó primogénito y punto. Primogénito, como decíamos, no implica varios, sino solo el primero, aunque sea el único. En realidad se puede usar la expresión primogénito para todo aquel que abre matriz por primera vez, tanto de los humanos como de los animales. Es de notar que en la Biblia se utiliza el término no solo para señalar al primer hijo de una familia, sino también para indicar superioridad o a alguien en particular.
de tamaño, rango, fortaleza, dignidad. Esta bendición en las Escrituras estaba señalada como un derecho de nacimiento, y es lo que resume el libro del Deuteronomio cuando especifica, en caso de un hombre que tuviera dos mujeres, una amada y otra aborrecida, si la aborrecida diera el primer hijo, ese debería ser el primogénito. Este derecho de primogenitura que establece el libro de Deuteronomio se refiere específicamente a un privilegio que está en relación al orden de nacimiento. Pero el concepto de primogenitura no se reduce solo a la persona que ha nacido primero, sino a un privilegio de Biblia que la misma Biblia se encarga de revelarnos. Por ejemplo, Jacob le compra la primogenitura a Esaú y él no era el primogénito, ¿no? Sin embargo, le compra la primogenitura y pasa a ser el primogénito. Muy bien, entonces, dejando en claro este tema de que hermanos de Jesús son primos, parientes cercanos, y no hay prueba de que Jesús haya tenido otros hermanos, vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Entonces, se acercaba la Pascua de los judíos, dice Juan, y Jesús subió a Jerusalén. Fíjense cómo Juan, que ya escribe año 80, 90, ya se ha despegado del judaísmo, y eso que Juan era un judío. Sin embargo, él ya se ha despegado de los judíos y ya está en un contexto de cristianismo, ¿no? Entonces dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Los cristianos ya estaban festejando una Pascua distinta de la de los judíos, ¿no? La Pascua del cristiano ya tenía que ver con la pasión de Cristo, más que con la salida de Egipto. Entonces acá Juan nos aclara este tema. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Es de subir porque Jerusalén está más alto en la geografía. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas en los puestos. Fíjense que acá hay todo un tema de qué hacen esta gente en el templo, ¿no? Vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas en los puestos. O sea, hay toda una estructura de comercio que tenía que ver con las ofrendas y los sacrificios que la gente llevaba al templo. Ahí había todo un comercio, una industria de los sacrificios y las ofrendas. Como la gente viajaba desde lejos para llegar al templo, para la fiesta, mucha gente no llevaba el animalito para el sacrificio, llevaba dinero. Entonces, cuando llegaba a Jerusalén, compraba el animalito en el templo y los sacerdotes se encargaban de hacer el sacrificio y todo lo demás. Se cuenta, así como anécdota, que muchas veces se quedaban con la plata y no hacían ningún sacrificio, ¿no? ¿Vos cómo sabías? Agarraban tu plata, vos le pagabas para que te mostraban el cabrito, vos le dabas la guita, el tipo iba para adentro a hacer el sacrificio, decía, sí, ahora hacemos, qué sé yo, y salía por la otra puerta y traía el cabrito de vuelta para venderlo otra vez. Y vos te ibas contento que habías hecho el sacrificio, que estaba todo bárbaro, ellos jamás hicieron nada, se quedaron con la plata y listo. Bueno, esto también lo hacían los egipcios que tenían un sistema parecido de sacrificio, vos ibas con la plata, le pagabas al sacerdote egipcio para que hiciera el sacrificio, el sacerdote iba adentro, estos tipos armaban una momia del animal que vos querías sacrificar y te la devolvían ya hecho momia, ¿no? Ahora, cuando los arqueólogos le hacen rayos X a las momias, encuentran que adentro de la momia hay cualquier cosa, ¿no? Huesos de pollo, cualquier cosa. O sea, los tipos agarraban la plata de la gente, inventaban una momia y se la daban. El tipo se iba contento y tranquilo y se quedaban con la plata. Cosa tremenda. Bueno, en el templo había un negocio tremendo del sacrificio y la ofrenda, y estaban ahí los cambistas con la plata, con los animales, todo, ¿no? Y Jesús se enoja muchísimo. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de mi casa, la casa de mi padre, una casa de mercado. Podemos ver en
en Jeremías 7, que justamente ya estaba prefigurado este momento de Jesús, en el cual justamente Dios dice, ¿no? En cueva de bandoleros se ha convertido a vuestros ojos esta casa que se llama por mi nombre. Qué bien visto lo tengo, oráculo de Yahvé. Justamente Jesús está cumpliendo esto, ¿no? Está haciendo exactamente lo mismo y saca a todo el mundo rajando del templo. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito en el Salmo, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para orar así? Claro, obviamente, ¿no es cierto? Los sacerdotes del templo que estaban todos ahí haciendo negocios, ¿no es cierto? Los saduceos. Le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué señal nos muestra para tener autoridad vos para arruinarnos el negocio? ¿Para que obres de esta manera? Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Nos dice Juan que Juan ya tiene el diario del lunes, ¿no es cierto? Juan sabe muy bien de qué se trataba, ¿no? Él ya tiene clarísimo la teología detrás de estas palabras de Jesús, ¿no? Jesús, esto nos muestra otro tema todavía más importante, ¿no? ¿Qué era el tabernáculo, el templo? ¿Para qué lo habían hecho? ¿Por qué Dios mandaba hacer el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo es la tienda que nos habla Juan de que el Verbo puso su tienda entre nosotros, ¿no? Juan 1. Nos habla de que Jesús es el cuerpo del Verbo, la tienda en la cual el Verbo habitó. Entonces, esa tienda del tabernáculo donde bajaba la Sejiná de Dios, donde Dios habitaba, es el cuerpo de Jesús, ¿no? Es el cuerpo de Jesús. Entonces, Él es el templo, ¿no? Su cuerpo es el templo de Dios en la tierra. Su cuerpo es el templo. Por eso tenemos las profecías donde vemos el agua que brota del costado del templo y que sanea el mar. Y vemos este tema de el templo y el tabernáculo y cómo la nube de Dios bajaba en el templo y en el tabernáculo. La Sejiná, como decían los judíos, ¿no? La presencia de Dios. Bueno, Jesús es Dios, por lo tanto, ese templo, ellos dicen, no, pero nos llevó 46 años construirlo. Bueno, pero se va a destruir y Él lo va a volver a construir en 3 días, que es la resurrección. Por eso Juan, que ya sabe, dice, no, ese templo representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Verbo encarnado, ¿no? Entonces, tenemos este evangelio que tiene mucha teología en él, ¿no? Entonces dice, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús, ¿no? Creyeron en la Escritura, esto es el Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento, sí, Juan ya tenía los otros evangelios que habían sido escritos antes que él, pero esta Escritura tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Y las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. ¿Cuál es el nombre en los cual la gente creyó? Bueno, el nombre de Jesús en realidad es Yeshua, y Yeshua significa Yahvé salva, o la salvación viene de Yahvé, o Yahvé sana. Entonces acá la gente está
creyendo, ¿no es cierto?, en que Yahvé ha venido a salvar, ha venido a sanar al pueblo hebreo, porque veían las señales que realizaba, las señales, ¿no?, los milagros hechos por Jesús que la gente veía, que eran señales que lo apuntaban a él como Mesías. Pero Jesús dice, no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Bueno, obviamente, Jesús es Dios y entonces conoce a cada uno perfectamente, porque Dios puede ver el corazón de cada uno, ¿no? Jesús camina entre ellos, los conoce perfectamente a cada uno de ellos y eso lo vamos viendo a medida que avanzamos en los evangelios, como Él le dice cosas que solo la persona puede saber porque Él los conoce profundamente justamente porque es Dios. Entonces dice, no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, porque Él conocía perfectamente lo que había en el hombre. Obviamente, Jesús es la palabra que manifestó la creación, ¿no? Él ha creado todo, ¿no? En el principio de la palabra estaba vuelta hacia Él, la palabra era Dios. Así que Jesús es la encarnación del Verbo y por lo tanto es la palabra. Él nunca dejó de ser Dios y por lo tanto conoce a cada uno profundamente, sabe bien qué ha hecho, sabe bien qué quiere, qué desea, qué anhela, sus vicisitudes, su contexto, su vida, qué es lo que le pasa, qué es lo que, ¿no? Todo. Entonces, él tiene otra empatía con cada uno, ¿no? Por un lado se enoja, por otro lado sufre, por otro lado tolera, les aguanta, les soporta. Hay momentos en que dice, bueno, basta, como un padre que se enoja y pone los puntos, ¿no? Como este tema de sacar rajando a todos los mercaderes porque estaban haciendo todo tipo de macana. Entonces hay un momento en que como esa sensación de padre dice, bueno, basta chicos, para afuera todo el mundo. Entonces es este conocimiento profundo de cada uno y que obviamente todos se daban cuenta, porque si no, no se entiende que los judíos le permitieran a Jesús hacer determinadas cosas como esto. Llegó, rajó a todo el mundo del templo y todos quedaron ahí como diciendo, bueno, sí, la verdad que no podemos decir nada porque el tipo tiene razón. Lo que está haciendo es correcto y está dentro de la Torá. No podemos decir que esté mal, no podemos oponernos, porque si no se imaginan lo que hubiera pasado hoy. Sin embargo, ellos le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué señal nos das como para que nosotros te creamos de que vos tenés la autoridad para hacer esto? ¿No? Entonces él les dice, tiren este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Todos quedan pensando, como diciendo, ¿de qué estará hablando? Pero por si acaso lo dejo hacer porque está haciendo lo correcto. Ellos, que eran maestros de la ley, estudiosos de la Torá, sabían que Jesús estaba haciendo lo que estaba bien y que ya lo había dicho Dios en el Antiguo Testamento. Y ellos la tenían clarísima porque se la habían pasado leyéndolo y eran estudiosos de la Torá. Muy bien, vamos a parar aquí porque se hace largo. Vamos a seguir con Juan, que siempre es muy interesante. Juan siempre tiene una mirada muy teológica y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando lo que Juan nos va contando. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo.